bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Nosotros estudiamos la Palabra de Dios. Llena nuestra alma, nos da dirección, entendemos la voluntad del Señor, amamos la Palabra del Señor porque es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de lo que creemos y las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, así que ahí están para creerlas. Estamos estudiando una materia que llamamos los libros del libro. Usted sabe que el libro por excelencia es la Biblia. No hay otro libro que se pueda asemejarse en algo a la Biblia. Es tan lejos. El segundo libro está lejísimo de lo que representa la Biblia, la palabra de Dios, de lo que se ha vendido, de lo que se ha publicado, de cómo ha afectado al mundo, de cómo llega a diferentes culturas. Es increíble lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la estudiamos. Por eso esta materia tiene la intención de que clase por clase veamos un libro de la Biblia de manera panorámica para que podamos entender el contexto, las formas, los personajes y un hilo conductor o varios hilos conductores que tiene cada uno de estos libros, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan eterno y ese plan involucra la salvación de la humanidad. Hoy vamos entonces a estar ocupándonos del libro de Éxodo. Éxodo, necesitamos estudiar bien el libro de Éxodo. Cuando tú leas Éxodo, recuerda esta clase, recuerda principios que vamos a estar estableciendo, recuerda la historia, cómo van las cosas, fíjate un mapa para entender el movimiento del pueblo de Israel. Todo eso nos va a ayudar para que podamos hacerlo con excelencia, aprendamos más y podamos descubrir mejor la historia y las verdades espirituales que hay a través de cada una de esas historias. Hay que interpretar bien cada uno de los pasajes y aplicarlo a la vida práctica, a nuestra vida. Muy bien, hemos comenzado haciendo esas divisiones de la Biblia. Hemos dicho que los primeros 5 libros se refieren al Pentateuco, que tiene que ver con la ley de Dios a través de Moisés. Luego están los libros históricos. Desde Job hasta Cantares hablamos de libros poéticos. Luego vienen los profetas, tanto mayores como menores. Y hay una gran diferencia aquí entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y es Jesucristo. La venida del Señor, su muerte en la cruz, su resurrección, el establecimiento de la iglesia marca una diferencia enorme entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es importante darnos cuenta que no podemos seguir con el mismo planteo del Antiguo Testamento cuando estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia de Dios. Así que en el Nuevo Testamento tenemos evangelios, libros históricos, las epístolas paulinas, las pastorales, las generales, la profecía. Pero bueno, ya vamos a llegar a Apocalipsis. Mientras tanto, hoy vamos a ver Éxodo. Aquí está el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Vamos a verlo eso. Allí también, cuando nosotros nos ponemos a leer todo el libro, vamos a encontrar que lo más importante y tema central es la salida de Israel desde Egipto para empezar su recorrido hacia Canaán. Fue escrito por Moisés, así como fue escrito Génesis también, fue escrito por Moisés. El Señor Jesús lo confirma en Lucas 24:44, donde Él dice los escritos de Moisés, haciendo referencia a esto. Los judíos tenían estos primeros 5 libros como los libros de Moisés, y estaba claro para todos que lo había escrito justamente Él. La fecha probable que se ha escrito el libro de Éxodo, estamos hablando por el 1445 o 1440 antes de Cristo. Durante ese recorrido que hace el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, después que Dios le da todas las leyes, las normas y tantos detalles que le ha dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. A partir de ahí entonces es que luego entonces Moisés va a escribir. El versículo clave de todo el libro es Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios se revela a Moisés con un nuevo nombre que hasta ese momento no lo conocía, ¿no? Y la palabra es Jehová. En hebreo es Yahvé, ¿no? Porque son 4 letras hebreas
que la pronunciación puede variar. De repente algunos dicen Yahvé, otros dicen Jehová, y la traducción, ¿no?, de un idioma a otro hace que nosotros en español tengamos esta palabra, ¿no? La palabra Jehová, que hace referencia a Dios, ¿no? Dios revelándose a su pueblo como el Dios que los está buscando, que los está protegiendo, que los está cuidando y que tiene una dirección clara hacia dónde los dirige. Que todo esto lo vamos a ir viendo también en el libro de Éxodo. Además, recordemos que hay hilos conductores. Desde Génesis comenzaron varios hilos conductores, hilos que tienen que ver con un hilo de pensamiento en cuanto a lo que Dios ha trazado. Así que habíamos dicho la clase pasada que Génesis tiene el origen desde el pueblo de Israel, ¿no?, hacia dónde se iba a dirigir la línea mesiánica. Bueno, aquí la tenemos también en Éxodo por la multiplicación de la descendencia de Abraham, con los 12 hijos de Jacob y las tribus de Israel, y ahí empieza a consolidarse como una nación. Dios establece esa consolidación a través de lo que él había estipulado como ley. Vamos a ver entonces también qué es el libro de la redención. La redención es porque el Señor los compró, el Señor los rescató y los sacó de Egipto hacia la tierra de Canaán. ¿Saben qué es interesante? Porque también Éxodo dice que no los llevó por el camino más corto. Fíjense, aquí tenemos varios caminos alternativos para llegar a Canaán. Uno de ellos, por ejemplo, el rojo, es una ruta del norte que normalmente iban por la tierra de los filisteos para poder llegar hasta Canaán. Pero Dios dice, no van a ir por ahí. Tampoco la línea verde, es cruzando por la mitad como una ruta central. Y luego está la azul que tomaron ellos, ¿no?, la ruta del sur. Pero fíjese que la intención de Dios no era enviarlos para allí, porque tenía mucho que aprender. Israel salía de Egipto con mentalidad de esclavo. Hacía 430 años que tenían esa mentalidad. Entonces ahora había que cambiarla. Era muy difícil poder hacer todos esos cambios en 3 días. Por eso Dios entonces los saca de aquí. Esta es la zona donde vivía Israel y los lleva entonces por este camino. Fíjense por dónde va, ¿no? Por aquí hasta este lugar. Este es un lugar central para Dios, el monte Sinaí. Antes de ir allí a Canaán a conquistar, tenían que ir al monte Sinaí a encontrarse con Dios cara a cara, recibir la ley de Dios y todo lo que Dios había estipulado para el pueblo. Por eso era importante, muy importante, entonces esto mismo. Así que desde ahí es que comenzamos nosotros a entender que el libro de Éxodo nos manifiesta la salida de Israel, pero con el propósito de Dios y la dirección de Dios. Siempre Dios guió al pueblo de Israel. Así que tenemos que estar viendo eso, ¿no? La primera parte de Éxodo, desde el capítulo 1 al capítulo 18, lo tenemos como el éxodo en sí, ¿no? Acuérdense que la palabra éxodo significa salida, así que estamos hablando de la salida de Israel, entonces, de Egipto hacia Canaán. Por lo menos hoy vamos a ver hasta el monte Sinaí. Ahora, para sacarlo de ahí, hacía falta un líder. Solos no podían salir. Necesitaban un líder que los pueda dirigir, porque si acabamos de decir que tenía mentalidad de esclavos, así que ellos estaban acostumbrados a obedecer y a ir hacia adelante según lo que le decían las cosas, ¿no? Así que Dios lo que hizo fue preparar a un líder. Ese líder era Moisés. Conoces ahí quizás un poco de la historia, ahí nos relata los primeros capítulos. Capítulo 1, cómo nace Moisés y cómo su madre lo deja en el río, en una canastita, y viene la hija de Faraón y lo encuentra, entonces lo cuida porque en este momento Faraón estaba destruyendo toda la descendencia de los varones israelitas. Por eso es que es preservada su vida. Eso significa que debería tener muy pocos amigos de su edad, Moisés, ¿no? Porque era uno de los pocos que se había salvado. Así que entonces tenemos este niño criándose después de los primeros años criados con su madre, ¿no?, en el pueblo de Israel. Después es llevado al palacio y está allí hasta los 40 años. Ahí ha recibido mucha información de las mejores escuelas de esa época. Si hablamos de grandes universidades hoy, ¿no?, de aquellas que nos llaman la atención, pues en esa época eran las de Egipto.
Así que en Egipto tenía todo el conocimiento, las habilidades para poder gobernar, dirigir, administrar y tantas cosas, ¿no? Así que todo eso lo aprendió Moisés durante 40 años. Se da cuenta, entiende que no pertenece al pueblo de los egipcios, sino que era israelita. Entonces él va a ver a sus hermanos, y ahí usted quizá también conoce esa historia, donde ve que un egipcio está maltratando a uno de los hebreos y mira para todos lados, lo mata, lo esconde en la arena, como diciendo no pasó nada, salvé a uno. Pero al otro día había dos judíos que se estaban peleando, entonces viene Moisés y decirle por qué se pelean. Entonces uno de ellos dice, ¿qué pasa? ¿Que te quieres poner como mediador entre nosotros y nadie te llamó para hacer eso? ¿No? ¿Vas a matarnos alguno de nosotros como mataste al egipcio? Entonces ahí se da cuenta que ya la historia se sabía, salió corriendo de allí, huyendo porque sabía que Faraón lo iba a matar. Así que los primeros 40 años fueron de formación intelectual, de conocimiento y demás. Ahora necesitaba otro trato de Dios, así que van 40 años hacia el desierto. Empieza a ir hacia el territorio de Madián, de hecho va a la península de Sinaí. Allí, en ese lugar donde después Dios se le va a manifestar, aparece una zarza ardiendo, lo llama a Moisés y ahí responde entonces a ese llamado, pero 4 veces Moisés pone obstáculos, pone barreras. Yo no sé hablar, no me van a creer de parte de quién voy, manda a otro. Y al final dice que Dios se enojó, dice, bueno, yo voy a mandarle a Aarón para que vaya contigo, pero vas a tener que ir. Entonces, ahí es donde aparece entonces Moisés obedeciendo a Dios para libertar al pueblo. Claro, se presenta delante de Faraón. Recuerde que Moisés era muy conocido ahí, en el seno del palacio y demás, así que tenía cierta forma de poder entrar a ese lugar. Va entonces con autoridad de Dios, el faraón que lo perseguía ya se había muerto, así que muchos suponen que sería el hermanastro de Moisés que estaba gobernando en ese momento, o hermano político, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no fue muerto inmediatamente Moisés, lo toleraron bastante en ese sentido. Entonces, ahí es donde empieza él a hablarle a Faraón y diciéndole que deja ir a mi pueblo, dice Dios, ¿no? Y el Faraón se atreve a decir, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco a Jehová. Y entonces ahí el Señor dice, ok, ya me va a conocer, ya va a saber quién es Jehová. A partir de ahí entonces es que Dios le habla a Moisés, ¿no? Y le dice, va a mandar plagas, y una tras otra entonces Dios envía plagas para que Faraón se dé cuenta de quién era Dios y al fin deje libre al pueblo para que pueda salir de Egipto. Es interesante ver estas 10 plagas. Usted puede investigarlas más, no vamos a tomar mucho tiempo en esto, pero cada una de las plagas representa una intervención de Dios contra un dios egipcio. Los egipcios creían en muchas cosas. Creían que el sol era un dios, que el río Nilo era un dios. Creían que adoraban a las ranas, a las langostas, a las moscas, al dios de las moscas, al buey Apis. Es decir, un montón de dioses tenían allí. Y Dios manda plagas que van directamente contra estas deidades, ¿no? Entre comillas, que creían los egipcios. Inclusive la última era contra el hijo del faraón, ¿no? Porque Faraón se creía Dios también. Y él decía que tenía el control del sol, él lo hacía salir y lo hacía entrar. Y muchas cosas que en ese momento creía Faraón y el pueblo egipcio también. Así que cada una de esas plagas es intervención de Dios diciendo yo soy más fuerte que cualquier otra cosa que se llame Dios, ¿no? Y ahí es donde Dios se manifiesta a cada uno de ellos. Así que entre la plaga 9 y la 10 hay un paréntesis muy importante porque en ese momento aparece lo que va a ser la Pascua. Este es un mapa con secciones donde vamos a ir viendo eventos y que a nosotros nos va a interesar la salida de aquí, desde la Pascua, que esto sería lo primero, ¿no? Esto sería el número 1, hasta aquí, hasta el final, donde tenemos la construcción del tabernáculo. Esto es el final, entonces, ¿no? La parte 2 de Éxodo. Este camino es el que vamos a recorrer hasta ahora
en Éxodo y Levítico. Luego Números y Deuteronomio seguirá entonces este mapa hacia arriba. Pero hasta aquí es, geográficamente hablando, hasta dónde se ha escrito el libro de Éxodo. Así que tenemos ahí, Dios instituye la Pascua. Dios le dice al pueblo que debe sacrificar un cordero y que deben comerlo por familia. Si la familia era poca, se reúne con otra familia, compartían un cordero y la sangre debían aplicarla en los dinteles de la puerta. Así que eso es número uno, aquí lo ponemos, ¿no? La Pascua, donde rocían con sangre de cordero los contornos de las puertas, de los marcos, de los dinteles, porque el ángel de la muerte, enviado por Dios, iba a pasar y se iba a tomar la vida de cada uno de los primogénitos si no había sangre puesta en el dintel. Así que los judíos, obedeciendo a Dios, pusieron sangre y ninguno de ellos fue tocado. Pero los egipcios, incluyendo a Faraón, al no aceptar que esto venía de parte de Dios, se llevó la vida de los primogénitos. Y Dios dijo, porque tú primero has matado a mis primogénitos, has matado a tantos niños inocentes tirándolos al río, ahora yo traigo la justicia, en este caso, sobre territorio. Fíjese que no es que Dios castiga porque quiere, sino porque trae una justicia, ¿sí?, en ese pueblo por lo que había hecho anteriormente. Así que de esa manera es como se veía en el pueblo Dios haciendo justicia. La venganza no es nuestra, es de Dios, que Él establece las cosas claras para dejarlas saber cómo iban a funcionar. Así que por eso esto se llama Pascua, este evento, porque en hebreo es la palabra Pesaj, y esa palabra significa pasar de largo. Es decir, el ángel de la muerte pasaba de largo de una casa donde tenía puesta la sangre. Fíjese qué simbólico que es todo esto, porque justamente después en el Nuevo Testamento se habla de la Pascua, Jesús celebrando la Pascua. Jesús muere justamente en esa celebración de la Pascua. Así que es el Cordero Pascual, es el Cordero que trae la salvación a la humanidad. Así que como antes debían poner la sangre en los dinteles de la puerta, así es como se aplica la sangre de Cristo a cada uno de aquellos que creen en su sacrificio, y por su sacrificio es que uno es salvo, ¿no? Es salvo de la condenación eterna, y es la realidad que se conecta con esto. Puede leerlo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde Pablo dice, porque nuestra Pascua es Cristo, ¿no?, que fue sacrificada por nosotros para que tengamos vida. Muy bien, así que de ahí, una vez que ellos entonces celebran la Pascua, dice que Dios le manda al pueblo que empiecen a pedir oro, joyas y demás a los egipcios para poder salirse con mucho dinero, entre comillas, ¿no?, que sería ese material. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué realmente Israel debería hacer esto? ¿Por qué se iban a llevar lo que no les correspondía? No, les correspondía. ¿Saben por qué? Porque gratis les hicieron trabajar 430 años. Así que ahora en recompensa Dios les dice, pídanle, no se van a llevarlo porque sí, pero lo van a pedir y los egipcios les van a dar. Así que salieron los egipcios, con tal de que se vayan los israelitas, les dieron oro, joya, plata, de todo, ¿no? Entonces salieron con mucha abundancia de ese lugar porque justamente el Señor preparó todo esto, ¿no? Y también es interesante que mucho de lo que ellos traían después lo tenían que usar para construir el tabernáculo. Así que todo lo que Dios les daba tenía mucho propósito. No solamente para ellos, sino un propósito de adoración para Dios. Con todo lo que Dios les ha provisto y les ha bendecido. Mucho de ello era para adorarlo a Dios. De ahí entonces es que aparece entonces la última plaga, mueren los primogénitos, sale entonces Israel porque ya Faraón no quiere saber más nada y el pueblo tampoco, y entonces salen de allí y se llevan los huesos de José. Aquí está, punto 2, los huesos de José, porque José mismo le dice, cuando en fe, ¿no?, cuando salgan de esta tierra y vuelvan a Canaán, lleven mis huesos, sepúltenme allí, porque sé que esa es la tierra que el Señor nos ha dado. ¡Qué fe tremenda!, ¿no? Después de 430 años, entonces, ese pedido de José se va a cumplir con el pueblo de Israel. Van justamente a la tierra de Canaán. Ahora pregunta, ¿por qué Israel fue a Egipto 430 años? No, usted no crea que es simplemente porque necesitaban salvarse de la hambruna que había allí. No, es que Dios quería preservar a ese pueblo, que creciera, se multiplicara, sea una gran nación,
Fíjense que eran 600.000 varones dispuestos para la guerra, y todos ellos entonces, con su esposa, otras 600.000, más sus hijos, que no tenían un solo hijo, tenían muchos hijos. Así que se está calculando más o menos que en ese momento el pueblo era de 3 millones de personas que salieron de Egipto. Qué tremendo eso, ¿no? Necesitamos ver ese video en el cielo con esa salida maravillosa del pueblo de Israel desde Egipto hacia la conquista de Canaán. Y cómo Dios obró de manera milagrosa, ¿no? Lo siguiente era que se encontraron aquí, en esta zona, se encontraron con que Faraón se arrepiente y los vuelve a perseguir otra vez con todo su ejército, y ellos quedan entre el mar, aquí está, ¿no? El mar Rojo, aquí arriba, en esta parte, fíjense, esta parte que está aquí, entre el mar Rojo y el ejército que venía para atrás. ¿Qué hacemos? Vamos a morir. Lo primero que decía, vamos a morir. Y Moisés dice, tranquilo, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y Dios le dijo, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Así que esa nube, una nube que tenía, ¿no?, la presencia misma de Dios sobre ellos, se transformaba en fuego de noche. Eso hizo separación entre Israel y el ejército, mientras Israel cruzaba en seco, porque Dios abrió el mar. Y después entonces, una vez que pasó Israel, Faraón, endurecido junto con su ejército, también intentan cruzar el mar. Cuando todo el ejército de Faraón estaba en el medio, ¿no?, entonces ahí es cuando Dios quita esas paredes invisibles que había puesto sobre el mar, y terminan totalmente ahogados, todo el ejército muerto, ¿no? Así que una manifestación tremenda del poder de Dios, no solo para preservarlo, sino para matar el ejército. Muchos han criticado esta situación, menoscabando el milagro de Dios, diciendo que era muy poca agua la que había en ese momento, ¿no? Y he sabido de una anécdota de un niño que le habían contado esta historia, y él dice, qué tremendo el milagro de Dios, que en 10 centímetros de agua pudo ahogar a todo el ejército egipcio, ¿no? Entonces es una realidad que tenemos que verla bien en la Biblia, ¿no? Dios abre el mar Rojo, un gran mar que se desbordaba en ese momento, y pasa el pueblo de Israel, y luego se cierra y terminan ahogados todo el ejército. No es solamente una historia que cuenta Israel, esta historia la cuentan todos los pueblos que estaban así, ahí alrededor. Yo no creo que eso lo cuente los egipcios o en los libros de historia de Egipto, porque para ellos esa historia es terrible, es trágica, es mejor no contarla, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, iban a conquistar Canaán, los de Jericó, todos sabían lo que había pasado, ¿no? Porque Rahab la ramera le dice, oh sí, sabemos de cómo Dios los sacó de Egipto, cómo abrió el mar Rojo, cómo destruyó el ejército de Faraón. Lo sabían, todos lo sabían. Era una realidad lo que estaba pasando en ese momento. Así que ese cruce, ahí es donde también el ejército de Faraón es destruido, y es otro milagro de parte del Señor. Ahí está, el 4, ¿no? La persecución de Faraón. Dios muestra que Él es poderoso, y más poderoso que el Faraón, que su ejército. Así que había que creer a Dios. Si Dios muestra semejante milagro, prepárense para lo que viene, ¿no? Sería, porque Dios va a hacer muchos milagros más. Pero Israel, con mentalidad de esclavo, con incredulidad, no le creyó a Dios, y vamos a ver después las consecuencias que pueden ser trágicas en ese sentido. Pero Dios amaba a su pueblo. Dios quería salvarlos, Dios quería preservarlos, no los quería, y Dios quería lo mejor para ellos. El problema de los israelitas es que siempre desobedecían, siempre hacían las cosas a su criterio y a su modo, y las consecuencias eran inevitables. Dios siempre le dijo, yo quiero que te vaya bien, escoge la vida para que no te vaya mal. Pero Israel era bastante duro. No echemos la culpa mucho a los israelitas y nosotros creyéndonos mejores, porque también nuestro corazón es humano, también estamos llenos de debilidades y muchas veces no le creemos a Dios. Gracias a Dios que Él ha transformado nuestra vida, ha puesto fe, podemos creer, pero en naturaleza somos iguales. Necesitamos creer en el Señor y someternos siempre a Él. Dios ama, Dios empieza a bendecirles, y a ese pueblo de 3 millones los empieza a alimentar desde el cielo. Le empieza a dar el maná, un pan que caía, ¿no? Pequeño, dice que tenía como un gusto de almendra, como una semilla de culantro o algo así, y que era muy rico y se podía hacer de muchas maneras.
¿no? Ellos lo molían, lo cocían, lo hervían, no sé cuántas cosas podrían haber hecho con esto, pero había mucha creatividad en el pueblo para ver cuántas recetas podían pasarse haciendo lo que era el maná. Ahora, después de ahí, el pueblo de Israel empezó a caminar todo este trayecto y se encuentran con este evento, el evento del agua amarga de Mara, porque ya no tenían agua para beber. Y eso que recién salían, ¿no? Pero ya no tenían más agua para beber. Entonces empezaron a quejarse, a murmurar, a protestar y demás, a tal punto de que Dios se entristeció por esto, Moisés también empieza ya a darse cuenta que este pueblo no era tan fácil de sobrellevar como pensaba, y entonces ahí es como Dios le revela que corte un árbol, que lo tire en el agua amarga de Mara y se iba a endulzar. Y pasó eso, justamente eso, ¿no? Así es donde justamente el Señor hace un milagro, otro milagro más, para empezar a creer y decir, wow, Dios, ¿cómo puede cambiar el sabor del agua, ¿no? De amargo a dulce con un árbol? Y es tremendo lo que Dios hacía por ellos. Así que ese es el cambio que hace. Luego siguieron caminando otra vez y Dios allí les da un refresco, ¿no? Les da el lugar de Elim, donde hay 70 palmeras, había muchas cisternas de agua, era un lugar muy agradable, así que tuvieron un lindo break ahí, ¿no? Se recompusieron otra vez, nuevas energías, y bueno, dice, uno pensaría que, bueno, ahora sí, entonces ya están listos para poder alabar a Dios, darle gracias al Señor y adorarlo, ¿no? Pero no pasa eso, empiezan a quejarse. Dice que el pueblo de algunos que habían salido de Egipto, que se infiltraron, que también quisieron ir con el pueblo de Israel, supongo yo que por haber visto las maravillas de Dios durante esas 10 plagas y demás, muchos de los egipcios dijeron, vamos con ustedes, ¿no? Porque aquí está Dios. Así que muchos de ellos se infiltraron en el pueblo y vinieron hasta aquí, ¿no? Y dice que de ese grupo empezaron a decir, ay, qué rica que era la comida que teníamos en Egipto, los pescados que comíamos, los puerros, las cebollas. Empezaron a quejarse, ¿no? A tal punto que no tenían carne. Entonces, eso le molestó también a Moisés. Habló con el Señor y Dios entonces le dice, ok, yo les voy a dar codornices para que tengan hasta por 30 días. Y Dios manda codornices. Pero el problema es que dice que el pueblo empezó a morir por comer esas codornices. Y uno dice, ¿fue un castigo? Es que más bien ellos murieron de glotonería, se comieron tanto, tanto cada uno agarraba, que claro, frente a no comer nunca, bueno, durante varios días no comer carne y ahora empezar a comer tan fuertemente esto, entonces bueno, le produjo una indigestión terrible. Entonces muchos empezaron a recibir las consecuencias de esa manera de proceder, ¿no? Así que eso también era una señal de que Dios da, Dios bendice, Dios puede hacer milagros extraordinarios, pero debemos sujetarnos a Dios con agradecimiento y seguir adorando a Dios. Fíjense que ellos cantaron después que Dios destruyó el ejército y después no se lo escucha mucho cantar, la verdad, es que ahí se agotaron los panderos. Se ve que esa fue la última canción y después empezaron todos en son de protesta, ¿no? De que Dios no me da esto, Dios no me da lo otro, me falta esto. Entonces toda esa murmuración realmente fue bastante pesado, no solamente para Moisés, sino para Dios mismo, ¿no? Por un pueblo que no le estaba agradeciendo por todo lo que hacía. Otra vez le empezó a faltar agua, se empezaron a quejar otra vez y Dios dice, ok, miren, vamos a abrir agua de la peña. Vas a golpear la peña y vas a ver que de ahí sale agua. Y eso fue lo que pasó. Milagrosamente Dios hace que salga agua de una roca. Una roca, no es que la roca tenía agua, ¿no? Entonces esperando que esa roca vinieran los israelitas después de tantos años y puedan disfrutar del agua que está ahí. Era agua para 3 millones de personas. Una roca no tiene tanta agua, la verdad. No es que no tiene, no tiene agua definitivamente. Por eso esa agua salía como de manera milagrosa desde esa roca. Ahora, la Biblia dice que esa peña de Oreb es símbolo de Cristo brotando agua, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la Biblia varios ejemplos de esto, ¿no? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice esto el apóstol Pablo. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Cristo iba con el pueblo, ¿no? Iba allí y la manifestación de esa roca de agua de vida era símbolo, manifestación de Cristo sobre el mismo pueblo, ¿no? Hoy el Señor nos ha dicho, Juan 4, 13 a 14, dice que Él es el agua de vida, ¿no? Así que es el que viviere del agua que Él da, dice, será saciado eternamente. Eso es lo que hace nuestra alma, ¿no? Se sacia con el Señor Jesucristo, con todo lo que recibimos de Él, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro sostén. El Señor conforta nuestra alma en todo tiempo. El Señor hace cosas extraordinarias. Gracias al Señor. Qué grande el Señor. La verdad es que sí. Bueno, muy bien. Iban todos muy bien hasta aquí, hasta que tuvieron un nuevo problema. El problema de los enemigos en el camino. Aquí aparece, entonces, en el 9, otra vez, a ver si yo creo que voy a borrar todo para que podamos volver otra vez. ¿A dónde estamos? Aquí, en el 9, aparecen los amalecitas. Y los amalecitas tenían el propósito de destruir al pueblo, porque ese territorio más bien era de ellos, así que estaban pasando ellos por allí, ¿no? No tenía ninguna intención Israel de hacer guerra, pero empezaron por la retaguardia, empezaron a destruir al pueblo. Entonces ahí es cuando aparece entonces la forma, ¿no? Aparece un desafío nuevo que era empezar a practicar, porque ellos nunca habían peleado en su vida, la verdad es que nunca habían agarrado un arma, no sabían cómo hacerlo, así que era la primera batalla ahí, empezando a entrenarse, a ver cómo se hace para pelear las batallas. Ahora, contaban con la ayuda de Dios. Cuando Moisés levantaba las manos, dice que Israel prevalecía. Si bajaba las manos, prevalecía Amalec. Entonces, dos hermanos de allí, ¿no? Aarón y Hur, dice que le sostenían los brazos para que el pueblo tuviera victoria. Y la verdad es que tuvo victoria porque Dios estaba con ellos. Ahí es que se dieron cuenta que también podían pelear, que Dios estaba con ellos, pero también ellos iban ahora a poder usar las armas para poder defender lo que Dios les había dado. En este caso era el pueblo. Así que ahí es donde entonces el pueblo tiene su primer victoria para darse cuenta de que Dios los estaba constituyendo ahora guerreros, ya no eran esclavos, ahora tenían que ser guerreros para conquistar lo que el Señor tenía para ellos. Y entonces, después de aquí, aparece entonces la llegada al monte Sinaí. Ahora sí, estaban en el monte donde Dios los quería allí, porque ahí el Señor quería darle los mandamientos, quería darle también la ley para que ellos pudieran entonces moverse de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido para ellos en ese plan eterno. Ahí entonces comenzamos a leer Éxodo desde el 19 hasta el 24 y nos vamos a encontrar con muchas leyes. Ahí están los 10 mandamientos, que ya creo que los conocemos de memoria, y también hay muchos otros mandamientos que tienen que ver con cuestiones de juicios, lo que era la vida social, cómo desarrollar un reglamento de justicia, de derechos sobre el pueblo a nivel social. También en cuestión de posesiones, los dueños, los sirvientes, cuáles eran los derechos de las propiedades que tenían. Es decir, Dios le está dando una constitución para el pueblo de una manera perfecta, ¿no? Para que puedan ser bien dirigidos, coordinados y gobernados. De hecho, nuestros países han tomado mucho de la Biblia para poder hacer sus propias constituciones, ¿no? Ya lo sabemos inclusive de este país que ha sido así desde el inicio. También se habla mucho del día de reposo. En el capítulo 23 habla mucho de esto. Ahora, fíjese usted que todo lo que era Antiguo Testamento, uno dice, bueno, ¿qué parte debería cumplir hoy o qué parte no debería cumplir? Porque la Biblia dice que todo fue cumplido en Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra que hay muchas cosas que ya se cumplieron en Cristo y no es necesario volver a hacerlos ahora, ¿no? Hoy por hoy, sacrificios, ya no hay más sacrificios porque Cristo es el sacrificio perfecto. Sin embargo, uno va a los 10 mandamientos y encuentra que esos 10 mandamientos tienen aplicación vigente para nosotros, aunque a lo mejor algo ha cambiado dentro de todo esto, ¿no? Pero amar a Dios sobre todas las cosas, no tener idolatría, ¿no? Amar a tu padre y a tu madre, es decir, no matarás, no robarás, no codiciarás, todo eso está en el Nuevo Testamento. Ahora uno dice, y el día de reposo, ok, mire que ahí hay un cambio, ¿no? Porque guardarás el día de reposo.
es verdad, nosotros hoy lo guardamos, pero un día diferente, porque antes era el día sábado. Así es que Cristo dice que en su muerte Él cumplió toda la ley, inclusive cumplió el sábado, quedándose en la tumba para el domingo iniciar una nueva jornada. Entonces, la iglesia de Cristo siempre se reunió, siempre, los domingos. Lea la escritura y va a encontrar que fue el primer día de semana. Solamente iban al sábado a la sinagoga a evangelizar, porque ahí estaban los judíos. Así que cuando usted ve que uno o Pablo, Sila, lo que fuera, van a la sinagoga el sábado, no iban a celebrar a Dios, iban a evangelizar, a poder hablar de Cristo y poder darles a conocer la realidad de que es Cristo. Pero la iglesia siempre se reunió el domingo, así que para nosotros el día de reposo es el día domingo, celebrando a Cristo resucitado, porque ahora vivimos en tiempo de la gracia, ya no más el tiempo de la ley. Ahora, sin embargo, uno dice, ¿y para qué entonces dio Dios la ley? Bueno, miren, hay por lo menos 4 cosas que debemos saber. ¿Por qué la ley fue dada? En primer lugar, para proveer una norma de justicia. Dios establece leyes de tal manera que el hombre se dé cuenta qué espera Dios de la conducta humana, qué espera Dios de nuestro comportamiento, cómo deberíamos nosotros vivir realmente de acuerdo al Creador. El Creador establece cómo su creación debe actuar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, versículo 8 dice esto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Eran privilegiados para que sepan cómo conducirse y que tengan esa norma de justicia que viene directamente de Dios. No es una cuestión humana, no es que por consenso Israel dijo cómo organizarse y cómo hacer las leyes. No, fue Dios mismo diciéndolo a Moisés durante 40 días arriba del monte, explicándole absolutamente todo lo que él quería que fuera. También, en segundo lugar, también dice la Biblia que la ley ha sido dada como una guía. Un ayo era el que acompañaba a un niño a la escuela, ¿no? El que lo acompañaba a estudiar, el que lo guiaba. Así que esa guía, la ley viene a ser esa guía. Por ejemplo, Gálatas 3, 19 a 24 dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley fuera dada para vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo? Con Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Miren, para conocer a Cristo, para tener a Cristo, para tener la vida eterna de Cristo, primero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? ¿Y cuál pecado? ¿Y cuántos pecados? Bueno, para eso está la ley. La ley te dice cuán pecador somos. ¿Qué es pecado? ¿Qué cosa no le agrada a Dios? Así que la ley nos está llevando a Cristo porque nos hace reconocer que somos pecadores, que por nosotros no podemos salvarnos. Por eso es que nos acerca a Cristo. Cuando uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Ya sé que soy pecador, pero ¿cómo está la salvación? Ahí está. Aparece Cristo como el Salvador de la humanidad. Ahora también, en tercer lugar, es para exponer e identificar el pecado. Si no hay ley, entonces no hay existencia de pecado. Bueno, eso mismo también lo dice en Romanos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Conocemos la ley, entonces ya sabemos de qué se trata el pecado, qué es y qué no es. Capítulo 5 y 20, ¿no? Romanos capítulo 5, 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir,
quizás uno crea que tiene 2 o 3 pecados nada más. Pero cuando tú lees la ley y te das cuenta de todo lo que Dios dice, hoy soy muy pecador porque he cometido demasiados pecados, ¿no? Esa es la realidad que hace justamente la ley, manifestar el pecado o la pecaminosidad del hombre en plenitud, ¿no? Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es interesante el pasaje allí del apóstol Pablo porque él dice, yo no sabía ni siquiera que estaba codiciando, pero cuando voy a la ley me dice, no codiciarás y ahí me doy cuenta que entonces es pecado codiciar. Y cuando yo me evalúo, digo, uy, yo ya pequé muchísimo, ¿no? Porque codicié muchas veces. Eso significa que cuando tú lees la ley, no te salva la ley, te dice que estás en pecado y cada vez sos más pecador. Es como alguien dijo que es como un termómetro, la ley, ¿no? Tú con el termómetro te lo pones en alguna parte del cuerpo para ver la temperatura, pero un termómetro no te cura la fiebre, necesitas otra cosa. Así es la ley. La ley te dice que estás enfermo, que estás pecador, que eres pecador y que necesitas ayuda. Cristo es el remedio, Cristo es la solución para nuestras vidas. Y también, en cuarto lugar, es revelar la santidad y poder del Señor. Con la ley nos damos cuenta cuán santo es el Señor. Que no es que Dios se toma las cosas a la ligera y si hicimos las cosas mal no importa, nada, total nos ama a todos igual. No, el Señor nos ama, pero el Señor traza un parámetro de justicia. Fíjese usted que Dios es infinitamente amoroso, pero infinitamente justo e infinitamente recto. No puedes saltearte una cosa con la otra. Por eso es que mientras Dios nos ama, también Dios aplica su justicia. También Dios sigue siendo fiel, tiene misericordia, pero también actúa con juicio, porque así es su carácter. De esa manera debemos entender los atributos de Dios. Deuteronomio 4:33 al 36 dice, ¿ha oído al pueblo alguno la voz de Dios, hablando de medio del fuego, como tú los has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, señales, con milagros, con guerra, mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto por tus ojos? Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Es decir, la ley ha manifestado que Dios es grande, poderoso, que Él ha cuidado de su pueblo, que siempre lo ha protegido. Además, el Señor también dice que Él manifestaba su presencia con una nube. Estaba la nube de Dios sobre el pueblo de Israel en todo momento, ¿no? Y que de noche también se hacía fuego para iluminar y preservar por el frío que había también por las noches en el desierto. Así que la presencia misma de Dios, llamado Shekinah o Shekinah en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la manifestación visible de esa presencia de Dios con una guía continua. Como se movía la nube, si iba en una dirección, el pueblo de Israel seguía a la nube. No lo seguían a Moisés, seguían a la nube, donde iba la nube. Es Dios mismo guiándolos, ¿no?, por todo el territorio, justamente para que ellos pudieran saber cómo ser guiados, instruidos por el Señor en todo tiempo. Así que Dios nos ha dado ese privilegio de poder vivir en la gracia de Dios, pero recordando la ley para saber de dónde nos sacó el Señor siempre. Muy bien. La última parte de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, nos muestra el diseño del tabernáculo. El tabernáculo era algo hermoso, la verdad que era muy, muy bonito, ¿no?, bien hecho y además muy brillante, ¿no?, porque tenía muchas cosas de oro y muchas cosas que eran artilugios interesantes. No todo, porque había otras cosas que también eran rústicas, pero de alguna manera ahí Dios había ordenado todo esto. Fíjense que el patrón de cómo hacer el tabernáculo no fue idea de Moisés, no fue idea del pueblo, sino Dios le dio los planos a Moisés para que él lo realizara. Así que el diseño viene del cielo directamente. Dios mismo se lo dijo a Moisés cómo debía ser.
Si estudiamos profundamente el tabernáculo, la verdad que sería una materia para hablar del tabernáculo, porque cada detalle del tabernáculo nos habla de Cristo, de la forma, de la obra, del carácter. Es muy interesante, ¿no? Pero hoy vamos a hablarlo de manera general para que cuando tú puedas leer estos capítulos, 25 al 40 de Éxodo, lo leas con esa perspectiva de que, bueno, aquí está el tabernáculo, pero todo esto me está hablando de Cristo, ¿no? En esos detalles, en esas enseñanzas. Hay verdades espirituales de Cristo a través de cada uno de estos elementos que tiene el tabernáculo. Ahora, Moisés entonces va hacia el monte y allí durante 40 días está con el Señor. Ahora, imagínense estar en la gloria, estar con Dios allí mismo, 40 días, 40 noches, no tienes ganas de comer porque estás fortalecido de una manera extraordinaria, ¿no? Y cuando estás allí, entonces bueno, ya llega la hora de bajar, ahí vienes con las dos tablas, ¿no? Para decir, ¡guau! Tuve un encuentro tremendo, ahora le voy a contar al pueblo, se van a quedar con la boca abierta con todo lo que le voy a decir. Cuando baja Moisés y lo encuentra también a Josué en el camino, quizás a la mitad del monte o abajo del monte, entonces ahí, ¿qué está pasando en el pueblo, no? Porque algo estaba sucediendo, había ruido de música y Moisés ve el baile desenfrenado que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, ¿no? Allí había un becerro de oro que había construido a Aarón, ¿no? Por la presión del pueblo, porque dice, hace 40 días que Moisés no está, y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces Aarón dice que le trajeron oro, y él entonces diseñó un becerro de oro. Este becerro de bronce ha sido encontrado en Ascalón, en Israel, y que puede ser más o menos de la época antigua, ¿no? De lo que nosotros decimos, es un buey apis. Así que esto es un diseño egipcio. Lo más probable entonces es que Aarón haya hecho algo parecido a esto, porque era la imagen que tenían en Egipto, ¿no? Porque justamente ahí este es el Dios que los sacó de Egipto. ¡Qué locura! ¡Qué terrible! ¿No? Por eso es que cuando Moisés ve todo esto, agarra las tablas, las tira, entonces aparece la plaga, aparece una situación muy, muy delicada, porque el pueblo estaba desenfrenado. No había manera de pararlos. No había manera de pararlos. Había música, había baile, pero había mucha inmoralidad sexual también. Era terrible todo lo que estaba pasando ahí. Entonces fue una situación caótica, terrible. Alguien tenía que poner freno. Y ahí es donde entonces los levitas era que iban, y aquel que no quería buscar a Dios realmente era sentenciado, ¿no? Entonces eso nos habla del desenfreno que había en Israel en todo tiempo, en todo momento, porque no querían buscar a Dios, eran rebeldes y necesitaban aprender obediencia para entender cómo poder realmente obedecer a Dios y para que le vaya bien, ¿no? Ahí estaba Moisés con todas las tablas, ¿no? Con todo lo que Dios le había dado, y el pueblo ya iba para otro camino. Por eso fue que eso costó trabajo recuperarse de esa situación. De hecho, es que el tabernáculo se retrasa por esto. La construcción, que iba a ser rápida, se retrasa porque por todo este escándalo que hubo justamente en el pueblo de Israel. Así que mientras tanto se iba a construir el tabernáculo, dice Éxodo 33:7, que había una tienda afuera del campamento donde ahí Dios hablaba con Moisés, se encontraba con Moisés, entonces después Moisés volvía al pueblo temporalmente hasta que pudieran hacer el tabernáculo. Ahora, empezaron a construirlo, el tabernáculo les tardó 1 año de construcción, porque eso dice, capítulo 35 al 40, dice que 1 año después que salieron, ¿no? Bueno, después que salieron de Egipto, 1 año pasó, y a partir de ahí entonces ya podemos decir, estaba hecho el tabernáculo. El tabernáculo era obra primorosa. Aquí tenemos un gráfico que, alguien diseñó y dibujó muy bien, tomando en base a lo que decía Éxodo, cómo tenía que ser el tabernáculo. Así que tenemos aquí al tabernáculo que era un espacio determinado de santidad, ¿no? Donde había cortinas y que nadie podía entrar así nomás, ¿no? A este lugar. Aquí trabajaban los sacerdotes y había unas cortinas para que por aquí pudiera ser la entrada a toda persona
que iba a traer un sacrificio a Dios. Lo primero que se iba a encontrar entonces era aquí con el holocausto, ¿no? Aquí se ofrecía el sacrificio y entonces ese holocausto representaba que una persona no podía no podía representarse a sí mismo, así que ponía un animal en sustitución y moría por esa persona por el pecado que había cometido. De esa manera entonces tenía perdón. Aquí había perdón. Ahora, después había un lavacro también donde los sacerdotes se lavaban las manos, ¿no? Para purificarse, diariamente, continuamente, por todo lo que ofrecían en ese momento. Así que esto era en la parte de afuera, y hasta aquí podía llegar las personas del pueblo. No podían entrar a esta otra parte que ya era como una casita hecha, ¿no? Dividida en dos secciones. Ahí solamente entraban los sacerdotes. El lugar santo, donde estaba el candelabro, estaba una mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Separado por esto, entonces estaba lo que era el velo, y luego del otro lado estaba el arca del pacto, que en ese lugar estaba la misma presencia de Dios. Ahí se puede ver, ¿no? Visiblemente esa columna de humo, ¿no? que estaba allí como manifestando la presencia de Dios. El sacerdote solamente podía entrar ahí una vez al año, se ataba una soga y se ponían campanillas alrededor, ¿no? Para que sonaran mientras él estaba caminando. Si no escuchaban las campanillas, tenía que sacarlo con la soga, porque nadie podía entrar. Significaba que no estaba preparado, no se había santificado, había pecado y había muerto en ese lugar. Había que sacarlo de ahí. Tal era la santidad, tenía que estar siempre puro delante del Señor. No hay registro bíblico de que algún sacerdote haya muerto en ese momento allí, en ese lugar, porque la conciencia de santidad era tan grande que se preparaban muy bien. Entonces entraban, ministraban, rociaban la sangre, ¿no? Una vez por año, y después volvían para poder orar también por el pueblo. Así que básicamente era esto lo que era el tabernáculo. Pero también podemos ver un esquema aquí de lo mismo, ¿no? Aquí está el lugar santo, aquí está la entrada, ¿no es cierto? Aquí, a ver si vamos a cambiarlo de color. El lugar santo estaba marcado por los sacerdotes, ellos mismos entraban aquí, tenían entonces diferentes elementos aquí. Había altar de adoración en este lugar, aquí estaba la adoración, y entonces una vez por año entraban al lugar santísimo. Bueno, ¿qué elementos había aquí? Tenemos, en primer lugar estaba el altar de bronce, el que está aquí, el que estaba afuera en esta parte sería, ¿no? Donde se ofrecían los holocaustos. Ahí tienen el tamaño para saber la proporción, era bastante grande este altar, porque podía entrar un animal entero, sacrificado, ¿no? Pero era bastante grande para que esto sea posible. Así que el altar de bronce habla de sacrificio, habla de perdón de pecados, habla de holocausto. Ese era el propósito. Ahora, también tenían la fuente de bronce, que era para lavarse diariamente. Esto nos habla de justificación en Cristo, y esto nos habla de santificación, ¿no? Porque el que estaba justificado debía lavarse las manos, es decir, santificarse diariamente de las impurezas que podía haber durante el día. También tenemos el candelero de oro que estaba en este lugar, también en el lugar santo, que iluminaba continuamente, tenía que tener aceite y encendida permanentemente, dando a entender que Israel iba a ser la luz de Dios, ¿no? Y ahí estaba la misma luz del Señor, pero ellos tenían que ser la luz, no lo fueron. Entonces ahora el pueblo de Dios, que es la iglesia, ha sido llamado a ser esa luz del Señor. También estaba el pan de la mesa estaba la mesa para el pan de la proposición. Todas las semanas cambiaban ese pan. Es como que le daban a Dios el pan como símbolo de que Dios era el que les proveía el pan continuamente. Dios era el que les daba el alimento, el que cuidaba al pueblo en ese sentido. Entonces tenía muchos símbolos eso también, ¿no? Usted sabe que el Señor Jesucristo es el pan de vida, el pan que sacia, que satisface, que llena nuestra alma. Por eso habla mucho también del Señor Jesucristo. También estaba el altar de incienso, que era el altar de adoración. Aquí lo tenemos, ¿no? Ahí es donde el sacerdote traía el incienso y daba gracias a Dios,
adoraba a Dios, ¿no? En beneficio del pueblo, lo hacía por el pueblo. Y la Biblia dice que nosotros somos ahora real sacerdocio. Cada uno de los creyentes somos ese sacerdote que está ahí adorando al Señor continuamente con nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras intenciones y pensamientos, ¿no? Eso es lo que hacemos diariamente. Estaba el velo era bastante grande, ocupaba todo lugar para que no se pudiera nadie pasar al lugar santísimo. Y era bien grueso, algunos dicen que tenía 2 pulgadas de ancho. Así que imagínense lo que era. Imposible de romper, nadie podía romper ese velo. Por eso cuando Jesús muere en la cruz y después que muere el Señor, entonces en ese momento dice que se parte de arriba a abajo, como dando lugar de que nadie puede partirlo. Hubiera sido de abajo hacia arriba, entonces hubiéramos sospechado de los sacerdotes. Pero desde arriba es que Dios mismo parte ese enorme velo que había, ¿no? Y después viene un terremoto. La obra de Dios, haciéndolo directamente, ¿no? Ese velo. Y también entonces estaba el arca del pacto, del testimonio, el propiciatorio, donde representaba la misma presencia del Señor. Todos estos artilugios eran para que el pueblo de Israel tomara conciencia de lo que era la adoración a Dios, cómo acercarse a Dios. No se podía adorar como uno quiere. La verdad es que Dios había establecido la forma de adoración a Dios, de cómo pedirle perdón, de cómo acercarse y demás. Por eso hoy cuando tenemos ya el sacrificio del Señor Jesucristo, estamos viendo tantas cosas que uno dice, gracias al Señor porque el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado y hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y por último, en Éxodo también tenemos la vestidura del sacerdote, el sumo sacerdote. La verdad es que era una belleza verlo, ¿no? Con todas esas vestiduras que tenía. Tenía una mitra que era de oro también, muy bonita, decía santidad a Jehová en su frente, ¿no? Recordando que sus pensamientos tenían que estar enfocados en el Señor. Tenía un pectoral con 12 piedras preciosas, cada una representaba a las 12 tribus de Israel y estaban agarradas en el hombro con piedras de ónice. Eso significaba que había que llevarlo en el hombro, ¿no? Era responsable por el pueblo. El sumo sacerdote permanentemente orando, intercediendo por el pueblo que lo tenía en sus hombros. También había un cinturón, ¿no? Ese cinturón servía para movilizarse, imagínense, no era que era un rey que se movía, ¿no? Y con toda esa pompa, no, era uno que trabajaba más bien, ¿no? Este sumo sacerdote estaba siempre atento a hacer sacrificios, a interceder por el pueblo. Tenía una primera capa llamada efod, donde sostenía lo que era el pectoral y demás. Después había un manto y después por último túnica de lino fino. La verdad es que yo no sé con el calor cómo se podría soportarlo, ¿no? Pero la verdad es que el sumo sacerdote feliz de poder servir a Dios, de poder ser parte de esa adoración celestial, ¿no? De poder estar unido al Señor en esa adoración, allí teniendo la misma presencia del Señor. Ahí tenemos el incensario que ofrecía sus sacrificios permanentes, ¿no? Así que eso es lo que Dios había establecido como tabernáculo para que pudieran entonces adorar a Dios como Dios lo había estipulado. A ver, repasemos esta clase, a ver si nos estamos recordando qué nos dice Éxodo, y cuando leamos Éxodo ya tenemos una perspectiva básica de tener en cuenta para poder comprender mejor la Escritura, ¿no? Primero, pregunta, ¿qué piensas? Éxodo significa salida en referencia a la salida de Egipto, ¿verdadero o falso? Creo que es verdadero, si te acuerdas, ¿no? Que ya dijimos que justamente eso significa salida, ¿no? Y así entonces decimos es verdadero. Vamos con el segundo. Moisés tenía 40 años cuando Dios lo llamó a libertar a Israel. ¿Qué piensas? 40 años cuando Dios lo llamó. Si recuerdas, es que Moisés está dividido en 3 áreas de 40, ¿no? Tres épocas. La primera, los primeros 40 años fue en Egipto. La segunda etapa fue en el desierto con 40 años, ¿no? Cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro. Ahí fue cuando Dios lo llamó. Tenía 80. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Porque tenía 80 años Moisés. Y después, la tercera parte, son 40 años más con Israel hacia la tierra prometida. Tercero, las 10 plagas eran un juicio contra los dioses de Egipto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho eso? ¿Sí? Cada una de
las plagas, entonces está tocando a una de las divinidades de Egipto. Así que decimos que es verdadero. Cuarto, el Mar Rojo estaba muy bajo de caudal cuando Israel lo cruzó. Entonces de esa manera era fácil cruzarlo. ¿Qué piensas? ¿Verdadero o falso? Es falso. Falso. ¿Por qué? Porque el ejército de Faraón no se puede ahogar con poquita agua. La verdad que sabía muy bien cómo nadar. Esto fue realmente una manifestación del poder de Dios, como Dios obró allí. Quinto, la nube lo seguía solo de noche. ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente. ¿Por qué? Porque de día era la nube y de noche era justamente la nube, pero en forma de fuego. Así que decimos, esto también es falso. Otro, el monte Sinaí se encuentra en Canaán. ¿Recuerdas el mapa? Está en la península de Sinaí y Canaán estaba del otro lado. Así que estamos diciendo que esto es falso. Falso, muy bien. ¿El tabernáculo representa a Cristo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Verdadero? Claro, verdadero. ¿Por qué? Y cada uno de los detalles nos habla de la obra de Cristo. De lo que hizo el Señor en la cruz, del carácter del Señor. Así que es bien, bien importante y muy interesante poder estudiarlo bien a fondo, ¿no? Al tabernáculo. Por último, los más buenos del pueblo, o los buenos, los mejores del pueblo, serían elegidos sacerdotes. Eso decimos falso. ¿Por qué? Y porque en este caso estamos diciendo que el pueblo, desde el pueblo de Israel, solamente la tribu de Leví fue tomada para que pudieran ellos ser los sacerdotes, y Aarón era el sumo sacerdote y el hijo primogénito de su descendencia eran aquellos que eran sumos sacerdotes. Así que así es entonces como hemos estado aprendiendo la clase, y entonces nos quedamos con el último versículo, que es el versículo que es lema central en Éxodo 3:14. Dice: respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De ahí viene la palabra Jehová. Quedamos con esto, la revelación de Dios a su pueblo, mostrándose como el Dios de amor, pero también como el Dios recto. Vamos a hacer las cosas bien. Vienen de un contexto en Egipto donde era un desastre. Los egipcios tenían un montón de dioses, de hecho hay libros de magia y muchas cuestiones donde el diablo ahí estaba actuando sobre ellos. Así que tenían que salir de todo esto, despojarse de todo lo que habían aprendido mal para poder ahora aprender lo que Dios les decía en su palabra. Necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra de Dios para entender quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo poder agradar a Dios y lo que significa el sacrificio del Señor, cómo el Señor nos ha dado salvación tremenda. Así que tenemos que darle gracias, tenemos que adorarle al Señor por la eternidad, por lo que Él ha hecho. Gracias, Señor, te damos por el libro de Éxodo, gracias porque allí aprendemos tanto de cómo eres tú, qué demanda para nosotros, pero también cómo tu Hijo Jesucristo ha cumplido esa ley por nosotros y ahora podemos vivir en la gracia a través de la guía de tu Espíritu Santo permanentemente para agradarte a ti diariamente. Oramos para que tú sigas trabajando en nuestras vidas y podamos honrarte siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.